FM 89.1, Radio Universidad. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. De este lado te saludamos Valeria, el Gallego Fernández y Walter. Estamos todos acá conectados, algunos desde casa y otros desde la radio, para entender un poco, ¿no? Esta nueva ley de teletrabajo. Contanos vos como especialista si crees que es buena, que está bueno y que es un buen proyecto. A ver, no tengo ninguna duda que es una ley que intenta proteger a las personas que van a hacer teletrabajo. Es decir, no tiene un objetivo flexibilizador ni mucho menos. Es más, se instala el debate acerca de que una de las cuestiones que vinieron para quedarse con la cuarentena es el teletrabajo, y un grupo de diputados y diputadas plantean que, bueno, justamente si esto es lo que viene, hay que regularlo para darle protección a esas personas. Con lo cual, es una buena ley y está bien que se haya impulsado desde ahí. Después uno puede hacer una ley más protectoria, menos protectoria, apuntando a alentarlo, a desalentarlo, qué sé yo, hay muchas variantes. En ese sentido, yo creo que la ley no agrega demasiado a lo que ya existe como protección al trabajo en general. Es decir, hoy cualquier persona tiene derechos laborales, si trabaja para alguien, lo haga desde su casa, lo haga teletrabajo, lo haga en un establecimiento. Rige la Constitución Nacional, rige la Ley de Contrato de Trabajo, no hay personas desprotegidas, salvo las condiciones de ilegalidad. Esta ley, ahora aprobada, lo que hace es, de algún modo, unificar en una sola norma, en un solo texto, todos esos derechos para las personas que van a hacer teletrabajo, con algunas innovaciones también importantes, pero en general no es que crea un nuevo espectro de derechos, sino que lo sistematiza. Ahora, doctor, a mí lo primero, recién justo antes de conectarnos con usted, yo contaba que la voz cantante del sector empresario por ahí terminó siendo la de Mario Pergolini, con algunos planteamientos que me parece que mezclan un poco toda la ley. Y él decía que esta nueva ley le obliga al empresario a tomar un trabajador en blanco y se acaba esa posibilidad que nosotros decíamos entre comillas frilo, se le dice en la jerga, pero en realidad freelance, y que él a partir de ahora no lo va a poder hacer. ¿Es tan así? ¿Cambió? Me parece que está mezclando mucho todo una cosa con la otra. No, la crítica es absurda, porque lo que esconde es la posibilidad, o sea, la exigencia de un supuesto derecho a no cumplir con las leyes laborales, de modo de crear como fundamento o fuente de trabajo, ¿no? De creación de empleo. Esto está demostrado, yo estoy en contra, pero aún desde el punto de vista económico está demostrado que eso no ocurrió nunca. Cada vez que se flexibilizaron o se desregularon las leyes laborales, eso redundó en mayor desocupación en Argentina y en el mundo. Y lo que demuestra en realidad es que las leyes laborales no son las que crean o quitan empleo, sino las políticas económicas. Ahora, lo que plantea respecto a la posibilidad de contratar no cambia nada, porque si hay relación de dependencia, hay derechos laborales, y si no hay relación de dependencia, y no hay un fraude, digamos, no hay un ocultamiento de esa relación, va a seguir sin haberla, no lo cambia esta norma, en lo más mínimo. Claro. Buen día, Matías. Una consulta con respecto a este tema. Una de las críticas que se le hizo al proyecto es que se la consultó con diferentes gremios, ¿no? Para llevarlo adelante. Me parece que es el lugar para consultarlo, para hacer una ley laboral, creo. Y la otra tiene que ver con la aplicación para el lado de las empresas. ¿Lo ves factible? A ver, no creo que se critique que se consultó a los gremios, sino lo que se critica es que supuestamente no se consultó a las cámaras empresarias. Sin embargo, hubo varios días de audiencias públicas en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, se podían ver en vivo, yo vi varias, y participaron representantes de los sindicatos y también de los sectores empresarios. E incluso creo que hay cosas que se recetaron. Yo, volviendo al comienzo, yo hubiera sido más protectorio incluso en esta ley que lo que es. Porque creo que el teletrabajo, en definitiva, el teletrabajo, asimilándolo a lo que es el trabajo desde los domicilios que se hace ahora, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, o no necesariamente lo mismo, pero bueno, supongamos que es el trabajo que hoy conocemos que se hace desde los hogares. Es un trabajo precarizante, no es un trabajo que va a ser más llevadera o mejor la vida de las personas que lo hacen. Más allá de que a quien le puede
para parecer más cómodo o incluso favorecer, en términos generales no es una forma de trabajo que va a mejorar las condiciones. Entonces yo creo que la ley, desde el punto de vista protectorio, tiene que intentar desalentarlo, no prohibirlo ni mucho menos. Más, cuando uno lo legaliza, lo regula, le da el contexto en el cual se hace, no es que lo prohíbe, pero tendría que haber sido un poco más protectorio. Entonces yo no veo que haya un desaliento en esta norma y que por lo tanto perjudique a los empresarios. Claro, en realidad los empresarios se quedaron, así lo siento yo, con aquella idea del comienzo, sobre todo de la cuarentena, donde el teletrabajo significaba un traslado directo de costos que eran del empresario a la persona que teletrabaja, es decir, tiene que pagar su internet, tiene que tener su computadora, pagar su luz, no tiene que pagar alquiler, en fin, todo lo que antes pagaba el empresario se trasladó a ser un costo de los trabajadores o las trabajadoras. La ley eso lo limita, desde luego. Claro. Entonces, desde ese punto de vista lo ven como un desaliento. O algunas cuestiones interesantes que tiene la ley, como por ejemplo que no solo la posibilidad de trabajar de esta manera debe ser acordado, digamos, aceptado voluntariamente por el trabajador o la trabajadora, sino que va a haber un lapso por el cual además va a tener el derecho a revertir esa decisión, ¿no? Lo que se llama la reversibilidad. Claro. Bueno, claro, pero ahí hay una aclaración interesante para hacer, y es que no es que si yo empresario tomo una persona nueva, dentro de 3 meses él puede revertir. No, puede revertir el que ya estaba empleado conmigo, que yo le di la posibilidad de teletrabajar y que después me puede decir quiero volver. Pero si yo tomo una persona nueva solamente para que teletrabaje, no es que después tiene la potestad de decir no, quiero trabajar a tu empresa. No solo eso, porque además la ley muchos aspectos los delega en la negociación colectiva, es decir, va a haber que hacer... no es del todo aplicable ya mismo o cuando entre en vigencia, que es 90 días después de finalizado el ASPO, sino que muchos aspectos, además de la regulación tradicional mediante un decreto reglamentario, requiere de la negociación colectiva para que cada actividad lo reglamente en función de esas particularidades. Pero además, la ley, con el artículo que establece la reversibilidad, dice, salvo que por situaciones fuerza mayor, o no fuerza mayor no es el concepto que usa, pero por razones debidamente acreditadas o algo así, no se puede hacer. Así que también hay una ventana abierta para que el empleador no deba cumplir con que el empleador diga, a ver, yo tenía 100 personas divididas en 2 oficinas de 50. Al tener 50 teletrabajando, yo esas oficinas las vendí, las cerré y demás. Es una ventana dentro de lo que estoy contando recién. Seguramente, además de lo que va a establecer la negociación colectiva, seguramente, porque no es lo mismo hacerlo en un medio de comunicación que en una empresa en un comercio de ventas o no sé, otras actividades o en la docencia. Bueno, hay bancos que ya están haciéndolo, por ejemplo, bancos que tienen a un banco, por ejemplo, ya le dijeron a una persona que yo conozco que es probable que el teletrabajo se quede porque alquilaba 2 oficinas en Puerto Madero y 2 pisos en Puerto Madero, y la verdad que le conviene dejar de alquilar uno de esos pisos y que la gente trabaje desde la casa. Sí, también recordar que ya existe el teletrabajo, más allá de que se regule ahora de manera puntual, es aquel trabajo que se hace fuera del establecimiento del empresario, no necesariamente en los hogares de las personas, puede ser en otro lado, y a través de lo que se llama las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Las TICs. Entonces, hay también call centers que son considerados teletrabajo, aunque los ponga el espacio, digamos, lo ponga el empleador, es considerado también teletrabajo. Es decir, no es tanto una novedad, la novedad es la regulación, desde luego. Claro. Y con respecto a esto de la remuneración también, ¿no? Este planteo de que no se le puede bajar el sueldo, me parece que es importante decirlo porque también hay muchos empresarios que con estas situaciones se avivan y no se le puede bajar el sueldo a una persona que está trabajando desde la casa porque, no sé, no va al establecimiento a trabajar. Me parece que ese es un punto que también es importante. No solo eso, sino que se aplica el mismo convenio colectivo de quien trabaja dentro del establecimiento, es decir, son considerados parte de un mismo colectivo, más allá de que no compartan un mismo espacio. Y también comparten la representación sindical, es decir, pueden ser delegados, o mejor dicho, pueden serlo sí, desde luego, pero también tienen la representación
del sindicato que está en el establecimiento principal. Eso no deja de ser importante. Claro. ¿Y dónde crees que se quedó corta la ley? Porque por momentos decías que podrían haber ido un poquito más allá, que había un montón de cosas que por ahí ya estaban. ¿Dónde crees que se quedó corta? Mira, te pongo el siguiente ejemplo. Hace años que se debate sobre uno de los aspectos más perjudiciales que existen en el mercado de trabajo hoy en Argentina sobre todo, pero podemos decir en el mundo tal vez, que es la tercerización y la subcontratación, ¿no? La forma por la cual se desdibuja la figura del empleador a través de intermediarios, se reducen salarios y, bueno, se van perdiendo derechos en la medida que se aleja la relación laboral, no porque estén negros, sino porque es a través de personas, aunque el beneficiario sea una empresa determinada, digamos, una gran empresa puede ser la beneficiaria del trabajo que hace alguien, pero esa persona está subcontratada por 2 o 3 empresas. Claro. Entonces, se debate en el mundo cómo contrarrestar eso. Algunos países lo prohíben, otros países lo permiten. Argentina lo regula de manera bastante limitada porque lo reformó la dictadura militar. La ley de contrato de trabajo original de Argentina la permitía, y estaba hablando de 1974, pero lo desalentaba. ¿En qué sentido? No significaba un beneficio económico para el empresario porque debía pagarle el mismo salario, debía aplicar el mismo convenio, es decir, había toda una serie de cuestiones que hacían que el empresario, si bien podía optar por eso, normalmente no lo hacía porque no le redundaba en un beneficio económico. Bueno, eso que es lo que se sigue planteando que debiera volver a recuperar en uno de los derechos que la dictadura le arrebató a los trabajadores cuando reformó la ley de contrato de trabajo y nunca se recuperaron, son muchos, ese es uno. Con el teletrabajo, cuando digo debe desalentarse, pienso en eso. Claro. Pienso que habría que poner trabas, entre comillas trabas, digamos, ¿no? Cuestiones que no le sean no hagan tan sencillo al empresario optar. Entonces, una puede ser esa, que deba, porque ¿en qué se usa mucho el teletrabajo? Por ejemplo, los call centers. Claro. ¿No? Es el típico tarea de teletrabajo, el call center. Bueno, que no rija el convenio colectivo, o mejor dicho, de comercio, sino de las empresas que contratan el call center, que puede ser un banco, que puede ser una empresa multinacional, que puede ser que sea una telefónica, cualquiera. Sin embargo, hoy no se aplica ese convenio y le pueden pagar un salario de empleado del comercio. Es decir, hubiera buscado cosas que, por supuesto, le beneficien, sean un beneficio para quienes van a trabajar de esa manera y además no le permita tan fácilmente optar a los empresarios por hacerlo con un costo bajo, a eso me refiero, ¿no? Claro, obvio, sí. Por ahí trabajás, sos el empleado de un banco en un call center y cobras, no sé, 20 lucas, cuando el bancario cobra, no sé, 60, una cosa así. Claro. Sí. Bueno. Otra característica importante me parece que tiene que ver con el llamado servicio de desconexión, ¿no? Porque una queja de este tiempo de cuarentena es que la gente estaba trabajando quizá más horas desde su casa que lo que hacía en el trabajo, y bueno, esto que permitiría al teletrabajador desconectarse a partir de cierto horario, ¿no? Es un ejemplo de lo que no es nuevo, no se agrega. Hoy la jornada de trabajo está limitada. Vos tenés 8 horas, 7, 9, no sé, las que estén en el convenio colectivo o las que pactes, y si trabajás más de eso tienen que pagarte horas extras. Lo hagas de tu casa, lo hagas en un establecimiento, sin embargo, se desdibujó y quienes trabajan desde su casa es muy común recibir, bueno, también quienes trabajan en un establecimiento, recibir un mail fuera de horario, un mensaje, tener que contestarlo. Entonces, no agrega ningún derecho, pero es muy importante a su vez, como bien decís, que la ley establezca el derecho a la desconexión y que claramente el empresario sepa que no te puede mandar un mail fuera de horario. Y si te lo manda no puede esperar una respuesta hasta que no estés en la jornada efectivamente trabajando. Claro. Sí, pero eso pasa todo el tiempo, como decís ahora también, en todo sentido, laburando inclusive en el establecimiento. Te fuiste y te mandan un mensaje de texto diciendo... Como muchos derechos laborales se han desdibujado y el de la jornada de trabajo limitada es uno de los principales. Igual no habría que hacer, ¿no crees que de todas maneras que hay que sentarse a replantear diferentes convenios, leyes laborales y demás, porque hay un montón de gente que ni siquiera está encuadrada en algún lugar? Yo pensaba, por ejemplo, y lo decíamos la semana pasada, los deliveries, por ejemplo. Gente que está a la deriva, pobre muchachos que se juegan la vida todos los días y que la verdad no tienen ningún derecho, ninguna cobertura y están bastante complicados, ¿no? Ese debate es muy interesante. Primero, en términos generales,
los convenios colectivos se renuevan permanentemente, no son los mismos del año 75. Cambian la forma de producción, cambia la industria, incorporan tecnologías y se modifican los convenios. Nadie trabaja hoy como se trabajaba en una fábrica en el 75, aunque el convenio sea el mismo, o el número es el mismo en realidad, o el cuerpo principal. Se fue modificando muchísimo. Pero en el tema de los deliveries, lo interesante es que terminamos aceptando a veces como que son trabajadores que no tienen derechos y que hay que darles un derecho. Y ningún trabajador no tiene derechos en Argentina. El problema es que los empresarios no lo cumplen, lo evaden, no los tienen contratados de manera fraudulenta, por ejemplo, a través del monotributo y demás, pero son trabajadores en relación de dependencia sin ninguna duda. Es más, había algunas empresas que al comienzo, cuando se instalaron acá, que los tenían contratados en blanco y otras no, y entonces después decidieron todas mantenerse en la ilegalidad y en la marginalidad del monotributo, ¿sí? O del desconocimiento de la relación laboral. Hoy se debate otorgar una norma que le dé protección y se le da y lo que se debate, todavía no llegó al Congreso, pero el Poder Ejecutivo estaba laburando en un proyecto y que tiene la intención de darle protección a sus trabajadores para decir, bueno, por lo menos que tengan esto. Y nosotros la verdad que debatimos muchas veces y dijimos, ¿por qué por lo menos que tengan esto? Si ya hoy tienen derechos, ya hoy debieran tener una aseguradora, una RT por si tienen un accidente, ya hoy es una obligación del empleador darles mayor protección para que tengan visibilidad o casco o un salario digno o vacaciones pagas o una jornada limitada, si son trabajadores. Bueno, ahí hay un debate alrededor de eso y nosotros creemos que lo que debe hacer el Estado es inspeccionar esas 4 o 5 empresas grandes, porque no son más, no es como cuando tenés que poner en blanco a, no sé, 5.000 remiserías del Gran Buenos Aires. Son 5 empresas que se puede intimar desde el Estado a que cumplan con los derechos laborales que ya tienen. Tal cual. Tal cual. Matías, muchas gracias por este ratito, por este contacto y bueno, por sacarnos, ¿no?, algunas dudas que teníamos de esta ley de teletrabajo. Al contrario, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, ahí está. Saludos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.